Hoy nos metemos de lleno en un debate que ha dado la vuelta al mundo, uno que pone sobre la mesa una pregunta clave. ¿Qué pesa más, la experiencia vivida o la ideología estudiada? A un lado tenemos a Mossab Hassan Youssef, que no es otro que el hijo de uno de los cofundadores de Hamás, y al otro un joven activista pro-palestino. Vamos a desgranar este choque frontal, que es mucho más que un simple vídeo viral. Y es que el debate no empieza, no, explota con esta frase. La acusación de Youssef es una declaración de intenciones desde el minuto 1. Esto ya nos dice que la discusión no va a ir tanto de ideas, sino de quién tiene la autoridad moral para siquiera expresarlas. A ver, para intentar poner un poco de orden en todo este caos, hemos estructurado el análisis en varios puntos clave. Primero, esa lucha por la autoridad. Luego, la durísima acusación de ser un idiota útil. Después, el momento que lo cambia todo, el testimonio de una ex rehén. Y para terminar, las dos visiones totalmente opuestas sobre el futuro de Palestina. Empezamos por aquí, por el primer gran choque. ¿Quién tiene derecho a hablar sobre este conflicto? ¿La persona que lo ha vivido desde dentro, en sus propias carnes, o la que lo ha estudiado a fondo en los libros? Esa es la primera gran batalla que se libra. Y aquí lo vemos clarísimo, es un choque de legitimidades. Por un lado está Youssef, que basa todo su argumento en su biografía, nacer y crecer en el mismísimo corazón de Hamás. Y por el otro, el estudiante, cuya postura se apoya en el conocimiento académico, en el estudio de la historia y la política de la región. Esta es la postura de Youssef llevada al extremo y sin filtros. Lo que viene a decir es que su conocimiento no es algo que haya aprendido, es algo que es. Para él, su vida, su experiencia, invalida de por sí cualquier análisis de alguien que no haya estado allí. Su vida es la fuente original. Pero claro, la réplica del estudiante va directa a la yugular de ese argumento. No cuestiona su pasado, sino su presente. Lo acusa de ser, básicamente, un propagandista a sueldo. La idea es clara. Tu experiencia ya no es auténtica, está comprada, está manchada por otros intereses. Bueno, pues si hasta ahora el ambiente estaba tenso, es ahora cuando todo salta por los aires, porque Youssef va a usar un término político muy cargado para atacar no solo al estudiante, sino a todo su movimiento. Antes de seguir, es fundamental entender bien qué significa esto. Un idiota útil es, en el argot político, alguien que, a menudo con buenas intenciones, defiende una causa sin ser consciente de la agenda real que hay detrás. Se convierte, sin saberlo, en una marioneta, en una herramienta para otros fines. Y ahí va el golpe de Youssef. No solo lo llama idiota útil, es que da un paso más allá que lo cambia todo. La lógica que plantea es, si defiendes a una organización que está en la lista de grupos terroristas, entonces te conviertes tú mismo en terrorista. Es, sin ninguna duda, la acusación más grave de todo el debate. La teoría de Youssef es que esto no nace de la maldad, sino de una necesidad casi existencial. Él sostiene que muchos jóvenes activistas se aferran a estas causas buscando un propósito en sus vidas, un sentido. Y es esa vulnerabilidad la que, según él, es manipulada por organizaciones que tienen objetivos mucho más oscuros. Y está convencido de que con el tiempo se arrepentirán. Y justo cuando parece que el debate está en un callejón sin salida, en un bucle de ataques personales, pasa algo totalmente inesperado. La realidad más cruda y brutal irrumpe en la sala y lo paraliza todo. De entre el público se levanta una mujer y sube al escenario. Ella no es ni una experta, ni una política, ni una activista. Es una superviviente, una de las rehenes secuestradas en el Festival de Música Nova el 7 de octubre. Su voz va a sacar el debate de la teoría para clavarlo en la realidad más visceral. Y lo que cuenta es simplemente demoledor. Cuenta que fue al festival para cumplir un sueño, que la secuestraron, que por el color de su ropa la confundieron con un soldado, y relata cómo al entrar en Gaza una turba de más de 100 civiles, insiste, la linchó hasta romperle una pierna. Ante esto, la discusión de antes, de repente, parece pequeña. Pero lo que de verdad deja a todo el mundo helado llega justo después de contar el horror. A pesar de haber vivido esa barbaridad, su mensaje no es de venganza, es todo lo contrario. Afirma que la mayoría de los rehenes, como ella, siguen creyendo en una solución pacífica, en la convivencia. Esa frase, en ese momento, lo cambia absolutamente todo. Y es precisamente ese testimonio tan duro el que, paradójicamente, sirve de puente para la pregunta final del debate. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el camino a seguir? Y aquí, claro, es donde las dos visiones vuelven a chocar de frente y de manera irreconciliable. Por un lado, la visión del estudiante representa la esperanza de que Hamás, como ha pasado con otros grupos en la historia, pueda evolucionar, pueda moderarse y entrar en una vía política. Por otro, Youssef rechaza eso de plano. Para él, Hamás y los demás grupos son un agujero negro ideológico. Su objetivo final, dice, no es construir un Estado palestino, sino destruir a Israel.
Y para rematar, Youssef expone los que para él son los obstáculos internos del propio movimiento palestino que hacen imposible la paz. Habla de unas 12 facciones que se odian entre sí, de la falta de un líder único y legítimo, de no tener ni una constitución ni un plan de país y sobre todo de 2 puntos clave: la negativa a renunciar a la violencia y a aceptar que Israel tiene derecho a existir. Sin eso, dice, es imposible negociar nada. Al final, como era de esperar, es que no hay final, no hay acuerdo, ni punto medio, ni nada. El debate termina, pero lo que deja es una fotografía muy clara del abismo insalvable que existe entre quien construye su visión del mundo desde la experiencia, desde el trauma, y quien lo hace desde el activismo y el análisis intelectual. Al final, todo esto nos deja flotando una pregunta, que es la más difícil de todas. En un conflicto donde las narrativas son tan opuestas, tan violentas, ¿cómo se determina lo que es verdad? Si cada bando parece vivir en una realidad completamente distinta, ¿es posible siquiera construir un puente entre ellas? Ahí queda eso.